Imagínate qué importante. Es decir, cuando tienes miedo, no puedes pensar. Te guías a base de impulsos o de lo que dicen los demás. Esto pasó mucho durante la pandemia, que la gente tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Estoy menos empática últimamente. Noto que me cuesta mucho más entender a los demás, me cuesta más ponerme en el lugar de los otros, ayudar a las personas que me rodean. Y uno empieza a darse cuenta que parte de ese egoísmo, entre comillas, viene de que uno está intoxicado de cortisol. En este nuevo libro, en Encuentra tu persona vitamina, hay una frase que me gusta mucho porque dices, comprender es aliviar, y de eso va a ir el podcast de hoy, Marian, porque qué importante es entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables, ¿verdad? Bueno, esto no lo sabes tú, Cris, pero mi primera web, cuando yo comencé con todo esto, se llamaba Comprender es aliviar, porque me parecía que era el concepto. Es decir, si uno no se comprende, uno es esclavo de las situaciones, de las emociones, de los impulsos, de las circunstancias, de lo que siente en un momento dado. Pero cuando uno se comprende, se siente aliviado. Ahora entiendo por qué me tiembla el párpado del ojo. Ahora entiendo por qué tengo pesadillas. Ahora entiendo por qué tengo la tripa hinchada. Ahora entiendo por qué se me duerme la mano. Y cuando uno comprende a los demás, que es esta parte del segundo libro, cuando uno comprende por qué las relaciones con los otros son de una manera u otra, uno se siente aliviado. Porque si uno no se comprende, sufre innecesariamente. Y parte de estos dos libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y este segundo, Encuentra tu persona vitamina, es un camino para comprenderse a uno mismo. En el primero es comprender cómo funciona mi cuerpo, cómo se unen la mente y el cuerpo, cómo es mi personalidad. Y en este segundo es comprender cómo son mis relaciones humanas, cómo me relaciono con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, con amigos, con compañeros de trabajo, o cómo no me relaciono porque no sé relacionarme. Y dónde está el origen de todo eso, de que depende, si depende de las heridas de la infancia, si depende de lo que he sufrido y si, por supuesto, tiene maneras de revertirlo para mejorar ese tipo de relaciones. Marian, hay otra frase tuya del libro que me ha hecho muchísima gracia y que la tengo subrayada en fluorescente, y dices, la gente va inflamada por la calle. ¿Eso qué significa? Bueno, yo muchas veces digo que si hubiera detector de inflamación, el detector iría por la calle pi, 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 pi. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es cuando el sistema inmune se activa para hacer frente a una amenaza que recibe el organismo. Y la inflamación de por sí es buena, porque es lo que ayuda a que todos nuestros mecanismos defensivos del cuerpo funcionen y nos regulen ante un ataque. Lo malo es cuando vivimos constantemente atacados por algo. Y como tú y yo hablamos en el primer podcast, en el de la depresión, nosotros tenemos ese famoso cortisol, que es la hormona del estrés, que se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de miedo, de preocupación. Y es una hormona cíclica. Entonces, si tú tienes miedo por algo particular, sube y al cabo de unas horas baja. Lo malo es cuando ese cortisol se activa constantemente. Y yo lo llamo la intoxicación de cortisol, es decir, que todo tu organismo está repleto de cortisol. Y esto se sabe por los síntomas que genera, pues esto que hablábamos, que te tiemble el ojo, que estés irritable, que duermas mal, que las tripas las tengas siempre molestas, que te duelan las articulaciones, ese agotamiento crónico, que de repente veas borroso, que la cabeza no te rija bien y te cueste concentrarte. Todos estos son síntomas de intoxicación de cortisol. Cuando el cortisol lleva mucho tiempo elevado, lo que sucede es que mi sistema inmune se debilita y se produce una disociación en el organismo donde el cuerpo empieza a inflamarse. Artritis, gastroenteritis, amigdalitis, todo lo que termina en itis es inflamatorio y entonces el cuerpo se inflama. Y yo creo que el siglo XXI es el siglo de la inflamación. Y esto también, Cris, tú lo has visto con muchos de tus podcasts, está muy relacionado también con la alimentación, pero el estrés tiene un factor fundamental y por eso yo digo que la gente en el siglo XXI va inflamada por la calle. Para aterrizarlo, Marian, esta intoxicación de cortisol de la que tú hablas lleva cambios cognitivos, como decíamos, pero incluso cambios en la conducta. Aterrízanoslo en un par de ejemplos para que la gente pueda ver lo grave que puede llegar a ser. La intoxicación de cortisol yo la suelo dividir en tres aspectos. El primero es a nivel físico, donde tenemos, poniéndome desde la punta del pelo hasta el pie, que se te cae el pelo, esas alopecias, ese temblor de ojo, cambios en la piel. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la correcta regeneración de la piel y entonces empiezan a salir arrugas, manchas, cambia el tono de la piel, se queda de boca, la sensación de opresión en el pecho, falta de aire, el intestino, que es interesantísimo, yo creo que esto lo tratamos en el anterior podcast, empieza a modificarse la microbiota, se modifica la permeabilidad intestinal, se producen esos hinchazones abdominales, cambia, hay personas que tienen estreñimiento, otras que tienen diarrea. Por otro lado, afecta las articulaciones, que se inflaman.
tenemos a nivel muscular contracturas. A nivel psicológico, bueno, y terminando a nivel físico, hay un tema clave. No olvidemos que el cortisol es una hormona que por lo tanto está ligada al resto de hormonas del cuerpo. Por lo tanto, en ese momento puede ser que comiences con un cuadro de tiroides, con un cuadro de paratiroides, que tengas problemas de fertilidad. Es decir, todo aquello que está ligado al mundo de las hormonas tiene su impacto. A nivel psicológico, lo primero que sucede es que no duermo bien, porque el cortisol tiene que estar bajito para poder descansar. Y en las personas que están en estado de alerta, el cortisol está elevado. Entonces, o te cuesta dormir, o te levantas sobresaltado por la noche, o te levantas con sensación de agotamiento, porque no llegas al sueño profundo, que es el sueño donde se reparan a nivel mental. A nivel psicológico, lo siguiente que sucede es que estás irritable, todo te afecta, todo te molesta. Luego, cuando la amígdala, que es el centro de gestión emocional del cuerpo, de donde sale toda la ansiedad, está desregulado porque tienes angustia, porque tienes miedo, porque estás preocupado, claro ejemplo, los momentos graves del COVID, lo siguiente que sucede, Cris, que es súper interesante, es que la corteza prefrontal, que es la zona delantera del cerebro, que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de los impulsos, nada más y nada menos, es decir, lo que nos hace seres libres, que podemos tomar decisiones, se desactiva. Imagínate qué importante. Es decir, cuando tienes miedo, no puedes pensar. Te guías a base de impulsos o de lo que dicen los demás. Esto pasó mucho durante la pandemia, que la gente tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, simplemente obedecía sin pensar. Esto es muy propio de momentos de muchísimo miedo. Aterrizándolo al día a día, si estás preocupado, no te concentras bien, no tomas bien las decisiones, estás como muy dependiente de ahora me apetece esto, ahora me apetece esto otro, y a la larga eso genera tristeza. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y de hecho, yo creo que esto lo seguro que lo hablamos, algunas depresiones hoy en día sabemos que son cuadros inflamatorios del cerebro. Y luego, la tercera es a nivel del comportamiento. Esos cuadros inflamatorios hacen que uno no tenga ganas de salir a la calle, no quiera ver a la gente, no le apetezca ir a ningún plan, es decir, tiende al aislamiento. Por lo tanto, es un círculo vicioso que muchas veces hay que cortar, pedir ayuda y lo primero de todo, ser conscientes para poder solicitar apoyo en alguien del entorno que nos pueda entender. Y en la otra cara de la moneda tenemos a la hormona que yo la he bautizado de prodigiosa, que es esa oxitocina. Marian, ¿qué particularidades tiene esta otra hormona y por qué entender cómo interacciona con otras es clave para eso, para comprendernos? La oxitocina me encanta, Cris. O sea, es una hormona que me chifla. Parece que esté hablando de, no sé, de una íntima amiga, pero de verdad que tengo ahora mismo una relación con la oxitocina muy cercana. Y si te parece, te cuento cómo lo descubrí, que yo no descubrí nada, que me parece como muy significativo. Yo había estudiado en la carrera que la oxitocina era la hormona del parto y de la lactancia, que se estimulaba pues, cuando el bebé comía y en los momentos del parto, y hasta ahí quedaban mis conocimientos. Yo, durante muchos años, me dediqué a investigar el cortisol y me volví una, digamos, entre comillas, una friki del cortisol, o sea, sabía de todo del cortisol. Cada vez que salía una noticia, o sea, tenía, para que te hagas una idea, una alerta para que cualquier cosa científica que saliera del cortisol me llegara y llegaba el fin de semana y me lo estudiaba. Pero de repente, un día, me sucedió una cosa muy curiosa. Yo estaba en plena lactancia de mi tercer hijo y me escapé de casa 2 horas para ir a un congreso donde presentaban un fármaco nuevo en el centro de Madrid. Y entonces de repente lo que sucedió fue que llego al parking del coche y cuando estoy en el parking del coche, de estos parkings del centro de Madrid completamente oscuros, estoy en el parking y entonces lo dejo, subo corriendo al hotel, presentan el fármaco y me voy. Y cuando bajo veo a unos tipos de pinta regulera que me miran. Yo me había ese día subido a mi tacón con una faldita y dije, ay, cuidado. Y entonces voy caminando y me dicen, deme las llaves de su coche. Yo tengo un Golfito rojo que desde hace 15 años. Y entonces pensé, digo, estos han pensado que yo tengo otro coche. Y entonces le digo, no le quiero dar las llaves. Empecé con una angustia, Cristina, 2 tipos a seguirme. Mira, me empezó a latir el corazón y empecé, ay, el cortisol. Y es que lo recuerdo, me subí al coche como si yo fuera alguien, arranqué a toda velocidad, salí, yo, como si fuera Fittipaldi, empecé a girar, no te puedo explicar. O sea, se me salía el corazón por la boca, o sea, como ganas de llorar. Bueno, y entonces salí corriendo del parking, me metí en la Castellana y llamé a mi marido y le dije, unos tipos por la calle, de repente, el parking, y Mario, ¿pero te han hecho algo? Y no podía ni hablar. Y mientras yo subía por la Castellana dije,
O sea, fui consciente de lo que era un ataque de pánico. Yo nunca había tenido un ataque de pánico. Entonces, ya corriendo a mi casa, subí y tenía la chica se había quedado cuidando al bebé esas 2 horas, tenía el niño en brazos porque ya quería comer. Me senté corriendo en el sofá de mi casa y a los 2 minutos irrumpió mi marido en la habitación. ¿Pero cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y le digo, pues mira, te lo voy a explicar. He bajado al parking y de repente lo que me ha sucedido es que han aparecido 2 tipos y mi marido, ¿te has tomado algo? ¿Cómo es posible? Se acaba de hablar contigo en el coche. Y le dije, tienes toda la razón. Estos picos de cortisol tardan 6 horas en bajar. Digo, yo no he hecho nada. Y entonces me quedo mirando al bebé que estaba comiendo y digo, ¡ay, la oxitocina! Bueno, empecé a poner hasta nerviosa y entonces en ese momento termino de comer el pequeño, me tiene internet, en la página que tenemos los médicos para artículos científicos y tal, y dice oxitocina y cortisol relación. Y de repente leo, cuanta más oxitocina, menos cortisol. Casi me muero. Dije, aquí tengo mi segundo libro. Entonces he pasado 2 años investigando la oxitocina. Entonces, es la hormona de los abrazos. Y de repente llega la pandemia y nos dicen que no nos abracemos y yo en pleno libro del abrazo. Digo, esto no puede ser posible. Y entonces me ha venido muy bien, porque es terrible lo que ha pasado, para todavía investigar mucho más esta hormona. ¿Quién es la oxitocina, Cris? Pues la oxitocina es la hormona. Sí, eso quería que nos lo explicásemos, porque hay 2 claves, por lo que he leído en tu libro, y me gustaría que nos lo explicases como, en plan, eras una vez el cuerpo humano, y me gustaría que nos hicieses un viaje a los receptores de la oxitocina y al corazón del nervio vago. Así que navéganos por ahí a ver si lo entendemos bien para aterrizarlo. Vale, lo primero de todo es que, aunque a mí me encanta estudiar el mundo hormonal, me parece importante, porque mucha gente me lo consulta en redes, me manda correos preguntándome, explicar que no estamos determinados por las hormonas. Las hormonas nos influyen poderosamente, y ahora explicaré cómo, pero nosotros somos libres al final de tomar una decisión con respecto a esas hormonas. Pero saber que tiene una enorme influencia nos ayudará a luego ser conscientes de cómo ayuda y cómo no ayuda. Esta es la primera idea que me parece clara. Uno de los aspectos más importantes de la oxitocina es saber que no está solo ceñido al ciclo reproductor, es decir, a la mujer que te da luz y da el pecho, porque todo esto sería un drama, sino que tiene que ver con muchos momentos de la vida, pero siempre está vinculado con las personas, con los vínculos entre las personas. Siempre que se genera un vínculo entre alguien, madre que abraza a su hija, pareja que se abraza, relaciones sexuales, cuando uno va a ver a una persona mayor y le coge de las manos, cuando uno recibe un masaje, es decir, cuando hay un contacto piel con piel, cuando hay un abrazo, cuando hay algo donde muchas personas están juntas y de forma conjunta pues cantan o hacen una actividad y donde eso genera un vínculo, ahí se genera oxitocina. Esto es la primera clave. La segunda clave es que la oxitocina es la hormona de la empatía, es decir, la gente más empática tiene más oxitocina o al revés. Cuanta más oxitocina, más empatía. Si volvemos a nuestro famoso cortisol, que es la hormona del estrés, nos vamos a entender. Si tú vas caminando por la calle súper estresado y de repente hay una señora pidiendo dinero con 2 niños pequeños, no la ves, porque ese cortisol, esa amígdala completamente alterada y esa corteza prefrontal desactivada, tu cerebro ni ve a la que pide dinero. En cambio, tú vas tranquilo por la calle, con sensación de bienestar, y de repente ves una señora mayor una señora que tiene sus niños, que pide dinero, a un hombre que está amputado en la puerta de una iglesia. En ese momento, algo dentro de tu cerebro dice, pobrecillo, le doy dinero, qué pena, le miras a la cara, incluso esbozas una sonrisa. Eso es factor oxitocina. Pero ¿qué pasa? En una sociedad inflamada, como decíamos hace unos minutos, en una sociedad intoxicada por cortisol, la oxitocina puede estar muy apagada. La empatía puede estar muy apagada. Y claro, yo abogo por lanzar un mensaje de bajemos cortisol, subamos oxitocina, porque esta oxitocina es clave. Tú habrás visto en el libro, yo a la oxitocina le había dedicado, 120 páginas, pero cuando le entregué mi libro a la editora me dijo, mira, Marian, esto es una enciclopedia, te hemos pedido un libro, y entonces aquí hay que quitar 100 páginas, o 100, no sé si quité 130 páginas del libro, que ha sido una de las cosas, o sea, he llorado quitando páginas porque, para que te hagas una idea, Cris, había un capítulo que le dediqué horas, incluso escribí a la investigadora, que era que hay 2 tipos de ratones, hay los ratones de pradera y los ratones de campo, y hay uno de los 2 ratones que por tener mucha oxitocina generan vínculos de pareja para siempre. El macho tiene relaciones, por así decirlo, con su hembra y se queda para siempre con ella. Y los subprimos, los otros ratones,
tienen relaciones, lógicamente, o sea, parean con unos, con otros, con otros, con otras, con otras, con otras, con otras, y nunca vuelven a la primera ni a la segunda. Y entonces se investigó estos 2 primos ratones cuál era la diferencia y se vio que tenían receptores de oxitocina. Escribía la investigadora a Sue Carter de los ratones, tal, bueno, pues al final he quitado los ratones en el libro porque se me iba de páginas y no sabía por dónde recortar, ¿no? La oxitocina te da para hablar de un montón de temas. Por ejemplo, habrás visto uno muy divertido que explico en el libro, que es lo de la neotenia, que a mí me pareció, lo quise mantener. La neotenia, que significa permanecer joven, es un concepto que se ha acuñado para muchos aspectos. Pero en el libro lo explico con Mickey Mouse. Mickey Mouse era un muñequito, era adulto, tenía cara de travieso, y de repente los productores de Disney se dieron cuenta que no era mono, que no era ejemplar, que no era cariñoso, y le fueron cambiando las facciones, haciendo los ojos más grandes, más moflete, las piernecitas más regordetas, y empezaron a ver que gustaba más. ¿Y qué descubrieron? Que cuando tú ves cosas con cara aniñada, con cara de bebote, con cara de pues esos mofletones, tienen una serie de características fisiológicas muy, muy marcadas, rasgos faciales muy marcados, eso genera oxitocina en quien lo ve. Pero es que esto se lleva al neuromarketing, Cristina. Y entonces hay algunos coches, como algunos minis, el Mini o el Beetle, que lo miras y te da como ternura. Y entonces, es que un poco curioso decir que un coche te da ternura, ya me entiendes, pero porque te genera oxitocina al verlo. Bueno, ver un 600, ¿no? El 600 que era tan redondito. De hecho, si tú te das cuenta, ¿a quién no le ha pasado que de repente va por la calle, ve un bebote de esos con moflete? Es que mi hijo, el cuarto es así, ¿no? Yo le digo, cuando le veo, le digo, eres neoténico. Es tener su puro moflete con 2 ojos grandes, unas pestañas, y me sonríe con 2 dientes, digo, eres neotenia pura, ¿no? Y mis hijos, los otros, dicen, mamá, ¿qué es la neotenia? Pero claro, es que es neoténico. Mi madre me ha llamado neoténico. Mi madre me ha llamado neoténico. Pero es que lo veo y digo, es que eres el puro ejemplo de la neotenia, ¿no? Que es ese aspecto. Pero bueno, lo que decíamos, que esta oxitocina es el signo bioquímico de la empatía, y esto es clave entenderlo. En el libro lo explico en muchos aspectos, porque claro, si hay mucho cortisol y hay mucho cortisol, mucha angustia, mucho cortisol, poca oxitocina. Entonces, a veces uno también se tiene que dar cuenta que en el trabajo, si está en un estado de estrés, no va a empatizar con el de al lado. Si tú lo estás pasando mal en el trabajo y llegas a casa, pues quizá no empatices bien con tu pareja. Si tú estás con un problema económico, en un estado de alerta mantenido, y tu hijo viene a contarte su problema, no vas a empatizar con él. Y los vínculos afectivos, la oxitocina que se genera en la infancia, va a ser clave en cómo nos desarrollemos en la edad adulta. Por eso, una de las cosas más importantes, y que me encantaría que los oyentes de este podcast, es, si yo estoy intoxicado de cortisol y sé que estoy intoxicado por los síntomas físicos, psicológicos y de conducta, analizar, ¿estoy menos empático, menos empática últimamente? ¿Noto que me cuesta mucho más entender a los demás? ¿Me cuesta más ponerme en el lugar de los otros? ¿Ayudar a las personas que me rodean? Y uno empieza a se dar cuenta que parte de ese egoísmo, entre comillas, viene de que uno esté intoxicado de cortisol. Luego, hay otra hormona que le dedico yo un apartado súper interesante, que es la testosterona, que me pareció un tema apasionante. Es la hormona responsable de la energía y de la libido en los hombres, y todo el mundo sabe lo que es la testosterona. Pero hay un tipo, que es un neuroeconomista muy importante en Estados Unidos, que se llama Paul Thak, que tiene un libro que se llama La hormona de la felicidad, y habla solo de la oxitocina. Tiene muchos años el libro, no está actualizado, pero me lo he leído 3 veces en la pandemia. O sea, he desgranado todos los capítulos, todas las investigaciones que él ha hecho, le he escrito, y él explica, tiene un capítulo entero sobre la testosterona, que fue uno de los que cuando lo leí en plena pandemia más me marcó. ¿Por qué? La testosterona, todos lo sabemos, se encarga de la energía, de la agresividad. Está en la base de muchas de las agresividades masculinas y femeninas, que la mujer también tiene testosterona. Es la base del desarrollo de la excitación sexual. Está relacionado con asumir riesgos, es decir, muchas veces esa especie de no tener miedo a nada, pues tiene mucho que ver con la testosterona. Y en los hombres está muy estudiada. Y de hecho, hay hombres que la toman en anabolizantes pues para tener más masa muscular, estar más fuertes, aguantar más. Bueno, esto todo sería otro capítulo aparte. ¿Pero qué relación tiene la testosterona con el cortisol? Bueno, pues que se ha visto que cuanto más testosterona, menos oxitocina. Es decir, la relación entre la testosterona y la oxitocina también es como el cortisol. Entonces,
si tú estás en un puesto directivo, tienes ese punto agresivo, eres un hombre de rompe y rasga, de estos testosterónicos, entre comillas, tienes menos oxitocina. Leía una cosa en Paul Zak, en su libro, que me parecía muy interesante, que decía: la naturaleza o Dios, como cada uno lo piense, ha hecho el mundo de una forma muy, muy sensata. Una mujer llena de oxitocina y un hombre hecho de testosterona. El hombre cazador, que asume riesgos, que busca, y la mujer que esa oxitocina es que reúne, que empatiza, que cuida, que mima, que abraza. Que es verdad que luego, porque los clichés son terribles, hay hombres y mujeres que son completamente distintos, pero de base, lo más frecuente y lo más común, viene muy determinado por estas hormonas. Entonces es muy interesante muchas veces entenderlo. Tú, de hecho, recoges un estudio de Marasiti de 2019 que plasmaba que las mujeres tienen un mayor número de oxitocina circulante en plasma y también más receptores de esta que los varones. Entonces, ¿esto en el fondo qué supone, Marian? Bueno, pues que ese fondo que a veces tendemos a decir que somos iguales las mujeres y los hombres, yo digo en el libro, efectivamente, iguales en derechos, iguales en miles de aspectos, pero la mujer es la mujer en general, lo más frecuente, porque yo nunca doy una afirmación totalitaria, nada, pero la mujer es la que reúne, la que acoge, la que abraza, la que empatiza, es maestra del mundo sentimental. O sea, ¿quién se encarga de organizar los planes familiares y llamar y quedar y poner las fechas? Oye, nos vemos tal día. La mujer tiene esa faceta de cuidadora muchísimo más desarrollada que el hombre, de cuidar sus lazos afectivos. Los hombres muchas veces están 3 meses sin ver a un amigo, se vuelven a ver y como si no hubiera pasado nada. O sea, que en el fondo puede ser una cuestión biológica. O sea, ya sé que, como dices tú en el libro, la generalidad es una limitación, pero desde un punto de vista biológico y evolutivo eso es así por un tema hormonal. Entiendo. Bueno, yo creo que hay una parte hormonal muy importante, porque al final nosotros estamos llenos de hormonas. Al final el cerebro del hombre y la mujer no son exactamente iguales. O sea, porque te das una idea, hay zonas del cerebro, el sistema límbico en las mujeres en algunos momentos es distinto. El cerebro de la mujer se modifica durante el embarazo, el parto y el posparto. Tenía un capítulo entero de cómo cambiaba el cerebro de la mujer a lo largo de la maternidad. Y lo quité al final porque, claro, como te decía, hay muchas cosas. Es decir, que el cerebro se va adaptando a cómo somos, a nuestras circunstancias, a nuestros estados hormonales. Es que el cerebro de la mujer, los primeros 15 días que está embarazada, ya se ha modificado, porque ya está en modo, aquí hay una vida. Entonces, es tan interesante entender esto que efectivamente las hormonas tienen un papel fundamental, son claves. Y de hecho las mujeres que tienen más testosterona pues a veces tienen más vello, a veces tienen más masa muscular, a veces tienden más a tener grasa en lugares donde tienen los hombres. O sea que sí, hay una parte hormonal que influye poderosamente en nuestra forma de ser, pero hay hombres muy testosterónicos que de repente se convierten en personas de una enorme empatía porque lo trabajan. Por ejemplo, en el libro lo explico. Yo tengo un amigo, además es un caso de un amigo cercano, lo cuento, que es un tipo que le encanta hacer deporte, tiene un puesto de que manda mucho, es de estos que es de rompe y rasga. Y siempre decía, si alguna vez soy padre, a mí que no me vengan con las tonterías estas que vienen ahora de las nuevas teorías de que si la pego, de que si el piel con piel y tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente que cuando nació su hija, el ginecólogo le dijo, bueno, ahora abrázala, tal. Y dijo, bueno, ya tengo toda la vida para abrazarle. O sea, digo, ahora que esté con su madre y tal. Y de repente le pilló la pandemia. Y entonces se confinaron. Entonces son 2 gemelas. Y entonces se confinaron. Y yo le escribí algún día y le decía, ¿cómo lo llevas? Y me dijo, he descubierto un mundo maravilloso. Que se ha visto que los hombres cuando se casan o cuando tienen hijos, muchas veces disminuyen los niveles de testosterona y aumentan los de oxitocina. Es decir, la paternidad genera más oxitocina. Y entonces son momentos donde esos padres están más cercanos, cuidan más, cosas que no habían hecho nunca porque estaban dedicados a otros menesteres, de repente sacan esa parte más paternal, más de cuidado, más maternal. Y efectivamente se ha visto, Paul Zak, este investigador que te digo, tiene un kit en el que va sacando oxitocina a la gente en diferentes circunstancias, y ha visto que los hombres cuando ya se comprometen y tal, pues muchas veces aumentan sus niveles de oxitocina y bajan los de testosterona. Al igual que se ha visto, por ejemplo, que un hombre se divorcia y a los pocos meses vuelven a subir sus niveles de testosterona. Es decir, que sí que hay un punto hormonal que se va modificando a medida que las circunstancias cambian en la vida. Marian, yo te escucho y entonces estoy pensando en los escuchantes al otro lado y seguro que están diciendo, vale, yo quiero elevar mis niveles de oxitocina y quiero bajar esta inflamación que tengo de cortisol. Tú hablas mucho de algo que es muy clave, que es el nervio vago,
¿no? Y dices que cuando ese nervio vago nos funciona bien, cuando tenemos un tono vagal elevado, las personas tienden a tener más control de esas situaciones de estrés, son capaces de relajarse con mayor facilidad y además tienen relaciones más cercanas y positivas. ¿Esto qué es? Como con unas mancuernas que trabajo el bíceps y el tríceps, ¿cómo puedo hacer para estimular yo ese nervio vago, que me baje el cortisol y estar a tope de oxitocina? Dame pautas así como claves. Bueno, yo creo que lo primero de todo es que cada uno se analice y que diga, yo cómo estoy. Es decir, yo estoy, entre comillas, intoxicado de cortisol, a mí me pasan estas cosas que dice Marian, yo estoy en una fase de tranquilidad. Es decir, eso que empezábamos, Cristina, diciendo al principio, comprender es aliviar. Si yo me siento comprendido, si yo voy entendiendo lo que le pasa a mi organismo, me voy a sentir muchísimo mejor. Entonces, ya sabiendo esto, lo primero que hay que decir es ¿por qué estoy intoxicado de cortisol? Es por mi forma de ser, es porque no duermo, es por las circunstancias que me rodean, es por algo relacionado, esto siempre lo explico con una droga, es porque vivo dependiente del alcohol, de la cocaína, de la marihuana, de lo que sea, porque esto tiene muchísimo que ver con cómo interpretamos la vida. Entonces, es clave, porque si es un tema de mi personalidad, tengo que trabajar de una manera, si es un tema de las circunstancias, tengo que trabajar otra. Y luego hay un tercer tema, que en el libro lo explico mucho, que es que arrastro alguna herida que me impide disfrutar del día a día. Yo siempre digo que la felicidad no existe, pero que lo que llamamos felicidad es conectar con lo bueno que tiene cada día. Porque todos los días hay cosas buenas y cosas malas, pero el tema es cómo lo filtro. Si yo no consigo disfrutar de las cosas buenas de cada día, es porque algo me pasa. O a nivel personal, por mi forma de ser, porque traigo una herida, porque me han hecho daño, porque he sufrido, o porque las circunstancias son adversas. Entonces, primer punto, saberlo, ¿no? Y decir, bueno, estoy intoxicado de cortisol porque me han hecho del trabajo, porque ha fallecido un familiar mío durante la pandemia y lo he pasado muy mal, porque le tengo miedo al coronavirus, sigo con miedo, porque soy muy evitativo, soy tímido, soy impulsivo. Es decir, que uno haga un análisis personal. Lo segundo es que uno diga, vale, vías de escape o vías de solución para bajar este cortisol. Siempre digo lo mismo, el primero es el deporte. Deporte libera, es buenísimo, ¿no? O sea, punto fundamental. Lo segundo es, ¿cómo es mi voz interior? Si luego nos da tiempo... Sí, luego quiero hablar de la voz interior, me pareció súper interesante. ¿A que sí? Sí. ¿Cómo es mi voz interior? Y luego lo hablamos. Tercero, todo el tema de la meditación o de la oración, es decir, ser capaz de salir del modo alerta en algún momento del día, 2, 3, 4 momentos del día y respirar profundamente. Yo lo hago entre paciente y paciente, 2 minutos, y ya, como he estado tan concentrada con el paciente, tan metido en una historia, pues muchas veces dramática, donde el paciente ha llorado, 2 minutos, respiro profundamente, el que le guste o le ayude a rezar, que rece, el que le guste respirar, que respire, el que le guste simplemente repetirse unas palabras que le ayuden, que lo haga. Cada uno tiene su mecanismo, pero salir de ese modo alerta. Otro punto importante, pero esto tienes miles de podcasts, cuidado si estoy comiendo mal, porque si tengo el intestino inflamado, tengo el cerebro inflamado y tengo todo esto mucho más alterado y por lo tanto me encuentro fatal, es decir, no me concentro peor, es decir, analizar un poquito cómo como y lo que me está influyendo y cómo tengo mi oxitocina y mis personas de mi entorno. Entonces, oxitocina, ¿cómo la puedo gestionar? Ahora te entro en el nervio vago, pero mi oxitocina, puedo cantar, puedo ir a recibir un masaje, abrazar a alguien, las mascotas. Me gustó muchísimo, he leído una barbaridad, le he dedicado un apartado pequeño sobre el tema de los animales. Es espectacular lo que hay investigado. Me encantó esa parte. Bueno, es que no te puedes imaginar. O sea, un momento dado que tenía un exceso de información. Yo cuento una anécdota, que es cuando murió Rafa, uno de mis mejores amigos, de Ela, que me fui al campo, me acuerdo que me fui a llorar, se ve una montaña y tal, un sitio, estaba súper triste porque un amigo mío del alma, y me acuerdo que apareció el perro de mis padres, el perro del campo, apareció y se puso a mi lado. Y durante semanas, cada vez que yo aparecía en el campo, no se separaba de mí. Y yo que decía estas cosas que ves en los americanos cuando se mueren los marines, que está el perro puesto encima de la tumba, ¿no? Estos vídeos que te sobrecogen. Bueno, pues hay muchísimos estudios sobre cómo los perros generan oxitocina con sus amos y los amos generan oxitocina cuando están cerca de sus perros, gatos, caballos, es decir, no solo son los perros, pero que me impresionó. Es decir, mucha gente me ha dicho, estoy muy solo, ¿no? Estoy muy solo. La pandemia ha sido terrible porque, claro, todas las vías de escape para bajar el cortisol y potenciar la oxitocina estaban prohibidas o no se podían conseguir. Abrazar.
reír conjuntamente, reunirte con tus amigos, o sea, todo lo que podíamos hacer para bajar el cortisol y potenciar la oxitocina. Por eso yo estaba tan preocupada durante la pandemia, no solo lógicamente por toda la gente que estaba falleciendo, sino por las secuelas psicológicas. Porque claro, si no hay vía de escape, si no puedes generar oxitocina, por eso yo he dicho hasta la saciedad, abrázate con tu núcleo burbuja. Paul Zak dice que 8 abrazos al día, 8 segundos. Entonces yo a la gente ahora, con mascarilla, no, 8 segundos, pero es que la gente a veces se queda, me ha pasado mucho, que desde que abrazo 8 segundos, la gente los 2 primeros segundos se siente hasta rara, le parece como una invasión, porque claro, no estamos acostumbrados. Al tercero se empieza a relajar, al cuarto ya tal, y al quinto ya me abraza como bien, ¿no? Y luego 3 segundos como de calidad, ¿no? Pero es que el tema del abrazo es absolutamente clave y se ha visto como no solo el abrazo, sino que hay una cosa preciosa, Cris, que eso se puede hacer también para los que lógicamente no quieran abrazar, que no se diga ahora que María Rojas dice que en plena pandemia todos los abrazos, pero ya me entendéis, ¿no? Si se puede, si hay alguien con quien puedas, con quien convivas. Pues yo a mis hijos los tengo, y a mi marido los tengo desgastados, especialmente al neoténico, lo tengo completamente, pues una cosa que roza el desgaste de lo que le tengo achuchado. Pero una cosa que también potencia muchísimo la oxitocina es una mirada comprensiva que no te juzga y que te escucha atentamente. O sea, si tú estás con alguien tomándote una Coca-Cola y de repente a esa persona tú quitas el teléfono, porque el teléfono, esas cosas, que esas notificaciones suben el cortisol, tú quitas el teléfono, te lo metes en el bolsillo, no hay ningún tipo de aparato encima de la mesa y con una enorme atención escuchas a la persona desde el cariño. Se ha visto que en esos momentos se genera muchísima oxitocina. Entonces, eso es maravilloso, porque una de las cosas que más podemos hacer para ayudar a los que lo están pasando mal es escucharles con cariño atentamente. No escucharles con el mole y espera que te contesto y con esa sonrisa, con esa pose de te escucho atentamente. No tiene precio, Cris? O sea, en todos los estudios que he leído, en todo lo que he observado, una de las cosas que más valoramos es que cuando estamos con alguien, esa persona diga, me hace sentir especial. Estoy con esa persona y me siento especial. No, estoy con ella, pero estoy con él tal, pero está haciendo caso. Entonces esto cuesta, porque estamos en un mundo intoxicado de pantalla. Pero si alguien me dice, oye, tengo una persona que está intoxicada de cortisol y la quiero ayudar, queda con ella, quita los teléfonos y escúchala atentamente. Con esa sensación tu atención, ¿no? Totalmente. Y ya te llego al nervio vago. Ya sabía yo que me ibas a volver al nervio vago, que es muy importante en el libro. Sí, pues mira, el nervio vago lo empecé lo estudié en la carrera. Lógicamente en la carrera te das cuenta que te explica muchísimas cosas, pero claro, a mí lo que me gusta es cerrar el círculo de la hormona, la oxitocina y tal. Yo había leído mucho el nervio vago, pero no acababa de encontrarle como la unión con todos mis amigos, con la oxitocina, con el cortisol, con la empatía y tal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vi? Bueno, cuando tú segregas, una vez segregada la oxitocina circula por todo el torrente sanguíneo y irriga muchos tejidos del organismo y produce este efecto de sensación de calma y serenidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que hace esta oxitocina es activar el nervio vago. Es decir, la oxitocina llega a diferentes lugares del organismo, hay varias zonas del cerebro, tiene varios lugares donde tiene una gran implicación, pero el nervio vago es uno de ellos. El nervio vago inerva el corazón y el intestino y tiene una función importantísima. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón, el corazón de cada ser humano, late unas 115.000 veces al día sin que nosotros seamos conscientes. O sea, yo no digo ahora quiero que latas, ahora quiero no latas, porque entonces no haríamos otra cosa. Lo hacemos sin que le prestemos atención. El hígado funciona, los riñones funcionan, es decir, el intestino funciona y todo eso depende del nervio vago. El sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el que nosotros no controlamos, el que va, entre comillas, solo, y es el responsable de que todo funcione sin que nosotros estemos pendientes de ello. Se encarga de controlar los pulmones, los bronquios, el corazón, los músculos, el hígado, el estómago, los riñones, el páncreas, es decir, y tiene dos maneras de funcionar. Una, el sistema nervioso simpático, que es cuando te pones en modo alerta, famoso cortisol, y el parasimpático, la meditación, el mindfulness, esos momentos de gran relajación. Y quien gestiona el sistema nervioso parasimpático, como si fuera el director de operaciones, ya que representa el 75% de las fibras parasimpáticas, es el nervio vago. Y es el que transmite la información del estado de la persona directamente al cerebro. Entonces, claro, es que tú imagínate lo importante que puede ser. Entonces dice, el peligro ya ha pasado, cuidado que estás en peligro. Y se lo va diciendo al pulmón, se lo dice al intestino, se lo dice al páncreas. Y entonces, claro, imagínate, si el nervio vago está bien, todo funciona bien. Ahora, como el nervio vago esté mal,
ojo al dato que pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, uno de los mecanismos para que este nervio vago funcione de la mejor manera posible está en la respiración. Es decir, ¿cómo puedo yo gestionar que este nervio vago funcione lo mejor posible? Cuando nuestro organismo se encuentra en estado de amenaza, ¿qué pasa con nuestra respiración? Hiperventilamos. Esa famosa respiración como entrecortada. Y es el primer mecanismo, junto con la taquicardia, para meter oxígeno en los pulmones. El problema surge cuando estas respiraciones son cortas, son superficiales, lo que llamamos la respiración torácica, rápida y superficial, esa respiración que uno nota, que muchas veces uno mete oxígeno. Que vas atacada, sí, cuando vas atacada. Por la vida, sí, porque se introduce en nuestro organismo más oxígeno del que precisamos. Y entonces hay esas sensaciones de mareo, sensación de ahogo, de visión borrosa, es que uno se encuentra fatal. Entonces, cuando uno habla de hay que aprender a respirar, consiste que cuando tú estás en un estado de amenaza y tú sabes respirar automáticamente, es que es una cosa muy fuerte, o sea, en un par de minutos todo tu organismo puede entrar en calma si sabes respirar. Por eso hay sitios, hay lugares que te enseñan a respirar en gimnasios, en técnicas de pilates, pero que es importantísimo porque puedes modular ese nervio vago y favorece la relajación muscular, la movilización de otros músculos para que todo tu organismo funcione bien. ¿Quién más estimula el nervio vago? Pues bueno, a mí me encanta porque todo el mundo puede decir, oye, mira, un día me acuerdo que me leí un artículo de un americano que había estudiado el nervio vago y entonces ponía como 100 cosas para estimular el nervio vago. Y dije, bueno, seamos prácticos y vamos. Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen. 1. El agua fría. Refrescarse las manos, la cara o darse una buena ducha puede activarlo. Y luego, cuando te hayas duchado con agua fría, a mí me encanta el agua hirviendo, ¿no? O sea que para mí esto es un poco complicado, pero algunas veces lo hago. Cuando te hayas duchado con agua fría, pones el agua fría en tu cabeza y en el cuello. Y entonces, ¿qué sucede? Como tienes un sobresalto, porque automáticamente tu cuerpo pega un respingo y probablemente desagradable, luego vas a cambiar de forma de respirar y luego directamente haces un ejercicio de respiración profunda. Automáticamente has activado el nervio vago. La segunda es cantar. ¿Por qué? Porque la vibración de la voz estimula el tronco del encéfalo por donde discurre el nervio vago y ayuda a regularlo de forma sana. La tercera es reírse. Esa risa carcajada que te quedas como muy a gusto. Esto que me está escuchando sabe a lo que me refiero. Esa risa que no puedes parar. Justo. Yo siempre digo, ¿no? Esa risa que yo llamo la risa vitamina, ¿no? Porque es que las carcajadas, el bienestar fisiológico, que te acabas con dolor de estómago, pero muy a gusto, ¿no? Ahí se estimula el nervio vago. La postura al dormir, esto es importante. Cuando uno se acuesta del lado derecho, fortalece el tono del nervio vago, pues permite que las vías aéreas estén más libres para la salida. Entonces, siempre es más recomendable la derecha. De que no puede, pero si se puede, es mejor el nervio a la derecha. Muchas personas en consulta te dicen, pues he cambiado de lado de quedarme dormido y he notado que duermo más profundamente. Si alguno lo puede intentar, funciona muy bien. Luego, todo lo que hemos hablado del mindfulness, meditación o respiración. Es decir, desconectar del estrés, conectar con el interior o con algo grande, ayuda siempre a potenciar el nervio vago. Curiosamente, algunos probióticos han demostrado ser útiles en algún tema del nervio vago. He leído muchísimo. Al final le he dejado en una frase en el libro porque era tan complejo que he dicho, hasta que esto no lo tenga yo más claro, no lo transmito. ¿Sabes? Porque muchas veces, como todo esto del tema de los probióticos está todo el día en estudio, o sea, desde que empecé a escribir el libro hasta ahora, se han publicado como 5.000 estudios más sobre temas de probióticos. Pero efectivamente parece ser que hay uno que se llama el Lactobacillus rhamnosus, por favor que nadie recuerde el nombre, que puede estimular el nervio vago. Pero creo que aparecerán más datos en los próximos meses porque se está potenciando mucho el tema de los probióticos con el nervio vago. Luego, el omega 3, que ya sabes que soy gran fan, tomar el hablamos de ello en el podcast anterior, así que quien tenga interés, hablamos largo y tendido del omega e incluso hicimos un post. Sí, sí. Luego hay un tema súper interesante que yo lo aprendí cuando estuve en Asia, en la parte de Camboya, cuando hice todo mi tema de la prostitución de las niñas y tal, que es la reflexología. Es decir, pues yo conocí a un médico chino que un día me acuerdo que me encontraba fatal y tenía muchísimas náuseas, me había sentado, había bebido agua que no debía y había vomitado y estaba fatal. Y me hizo unas cosas en los pies que nunca más volví a tener una náusea. Y dije, este tipo hay que traérselo a Madrid. Pero efectivamente la reflexología puede disminuir la activación simpática del organismo. Y los que saben, o sea, no cualquier masaje lógicamente sirve, los que saben es un tema maravilloso. Por ejemplo, yo esto lo descubrí en uno de mis embarazos, que fui a un sitio de reflexología porque me apetecía, que me habían dicho que era muy bueno, y el tipo que sabía un montón me dijo, no, en los embarazos no se puede porque estimula las contracciones de parto.
y estás de 7 meses y entonces no te puedo tocar en esta zona, y dije, este tipo sí que sabe. Oxitocina a tope, oxitocina a tope. A tope. O sea que claramente, si un tipo sabe de pies y de tal, a mí me encantaría aprender, ¿eh? Yo en otra vida, si tengo tiempo, me encantaría, porque me parece una cosa apasionante entender cómo todo llega al pie y de repente tocando unos sitios. Hace unos meses me pasó también que me dolía muchísimo el cuello, y tengo una amiga que sabe tocar los pies, y entonces me dijo, ay, te voy a tocar, y empezó a tocar un sitio del pie, y esto de primeras te sale, no sirve para nada. Bueno, a los 10 minutos el cuello dejó de doler, y dije, mira, realmente aquí hay algo que más allá del organismo, que es maravilloso, que estamos aprendiendo. Por tanto, lo que es acupuntura, todo lo que es reflexología ayuda un montón. Y luego hay cosas ya mucho más especializadas, por ejemplo, terapia de presión de tacto profundo del cráneo, algunos tipos de masajes, algunos osteópatas. Yo recuerdo con un hijo mío que tenía, cuando nació, cólicos y tenía un tema de como un reflujo, y entonces me recomendaron que acudiera a un osteópata que actuaba a nivel del nervio vago. Estoy hablando cuando yo todavía no era tan amiga del nervio vago. Esto me parece curiosísimo. Fuimos 3 sesiones y nunca más le pasó nada. Entonces se curó de eso, ¿no? O sea, que soy plenamente consciente que estamos entrando, y por eso cada vez más me gusta, en conocer mejor el organismo. Es decir, nuestro organismo está tan unido a nuestros pensamientos, tan unido a nuestras emociones, a los síntomas físicos, que a medida que lo vamos conociendo mejor, funciona muy bien. Y claro, y está todo ello plenamente unido, el nervio vago a la oxitocina. Entonces, claro, si conseguimos tener bien regulado ese nervio vago con la oxitocina, pues nos vamos a sentir mucho mejor. Marian, entonces, todo esto explicaría, hablábamos antes, ¿no?, de ese disfrutar del día a día, porque en el fondo cada vez, tú lo verás muchísimo en consulta, y a mí hay mucha gente que también me lo ha consultado, ¿no?, que cada vez hay como más gente que siente como ese vacío interior, ¿no? Personas que te dicen, es que yo lo tengo todo, pero no puedo disfrutar de nada. Tengo vacío, insatisfacción, no disfruto de la vida. ¿Todo esto puede ser quizá por esa falta de oxitocina, porque ese nervio vago no tiene tono, o hay algo más allá de eso? Yo creo que aquí estamos hablando de algo ya más, que va más allá, ¿no? Es decir, yo creo que la felicidad, insisto que felicidad me parece que es una palabra, habrá que buscar otra, que la felicidad está tan dicha de tantas maneras que hasta genera a veces un poco de urticaria, ¿no? Pero ese bienestar que buscamos todos en la vida está ligado íntimamente al sentido que le damos a la vida. Es decir, yo no considero, voy a llamarlo felicidad, pero que nadie pueda ser feliz, que nadie pueda disfrutar de la vida si no encuentra algo de sentido a lo que hace, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido, Cristina? Que en una sociedad que muchas veces hemos perdido el sentido, en muchas ocasiones, que hemos perdido el rumbo, hemos sustituido sentido de vida por sensaciones. O sea, para mí es el siglo, el año, la década, la época de las emociones y de las sensaciones. Me siento así, me siento así. Es decir, todo genera un sentimiento, todo genera una sensación, todo genera una reacción emocional. Nos cuesta profundizar. O sea, los profesores, los expertos en educación dicen que es el momento de la historia donde los jóvenes son menos inteligentes que sus padres. Es decir, es la primera vez en la historia donde los hijos son menos, pero yo la inteligencia, mi padre que es un experto en inteligencias y en tipos de inteligencia te lo explicaría mucho mejor que yo, pero la inteligencia es la capacidad de discernir lo accesorio de lo fundamental, de filtrar lo que nos llega y quedarte con lo importante, de saber gestionar tu mundo emocional, de saber decir esto está bien y esto está mal. Estamos en una sociedad en la que todo lo basamos en cómo me siento. Esto me apetece, esto no me apetece, esto me parece bien, pero ¿por qué te parece bien? Y todo tiene que ver con un ámbito muy emocional. Cuando no hay un suelo firme en el que pisar, en el que digo, oye, vamos a ver, a mí lo que me importa es tener unas ideas claras sobre las cosas, ¿no? Esto está bien y esto está mal. No todo es relativo. O sea, no todas las cosas que suceden, es que no quiero quejar, se me ocurren cientos de ejemplos que suceden en el día a día a nivel político, social, económico, pero no todo es digno de ser opinado por todos. Podemos tener una opinión, pero claro, tú ves una noticia, automáticamente lees los comentarios y claro, cada persona en su casa ha dado su opinión sobre la noticia. Y entonces, ¿cómo lo siente? Muchas veces cuando leo las noticias leo después los comentarios. Y entonces eso genera una corriente de opinión que depende de un señor que está en su casa y que ha puesto su opinión, pero que quizá no sea un experto. Los negacionistas de las vacunas, los que las vacunas se lo tienen que poner los niños, que las embarazadas. A mí la gente cuando me dice, ¿tú qué opinas de las vacunas? Le digo, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el personal? ¿Desde el profesional? Como persona que estoy en un comité dentro del colegio de médicos ayudando en temas de tal. O sea, es decir,
Porque claro, todos nosotros tenemos una opinión de las cosas según lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado, que esto es lo más importante, es decir, tener un poco de conocimiento, no solo en yo es que me siento así o me siento así. Entonces, cuando todo se basa en sensaciones, esto genera un enorme vacío, porque las sensaciones están muy relacionadas con la gratificación instantánea. Es decir, quiero esto y lo consigo. Quiero comer esto y ahora mismo me lo traen. Me apetece, bueno, es que todo lo que el mundo de Amazon / cualquier cosa de este estilo, que yo soy una gran usuaria del asunto porque es muy útil, pero claro, te genera quiero algo y lo tengo, quiero algo y lo tengo, quiero sentir algo. La gratificación inmediata, ¿no, Marian? Claro, pero ¿qué hay bioquímicamente detrás de la gratificación instantánea? Una hormona que no la hemos sacado todavía, que es interesantísima, que es la dopamina. La dopamina es una hormona muy, muy buena en muchos aspectos porque me genera placer, pero claro, es la hormona de las adicciones y tiene un pico de subida muy rápido, es decir, ¡pum!, disfruto, baja y genera vacío. Por eso, desde la patata frita a la droga, a la tragaperra, a Instagram, a todo esto, a apostar por Internet, todo eso está regulado por la dopamina. Entonces, claro, cuando baja, genera un enorme vacío. Entonces, si yo estoy todo el día enganchado a la pantalla, a la pornografía, a los videojuegos, a las compras online, de repente digo, pero qué horror de vacío existencial. Bueno, pues hay un fondo bioquímico. Es decir, es que estás inundado de dopamina y la dopamina llega a un punto que ya no te permite ni disfrutar. Esto pasa mucho con la pornografía, es decir, la pornografía, las adicciones a la pornografía que están siendo terribles, uno de los problemas es que esa inundación de dopamina en el cerebro lo que genera es que cuando tienes que disfrutar de tu relación sexual de pareja, de repente no puedes, de repente tienes una disfunción sexual, de repente no disfrutas, te parece poco, te sientes mal, te sientes vacío, y entonces parte de eso es educar el mundo de las sensaciones y decir, yo pospongo la recompensa, en modo tip. Y esto lo dije una vez en un vídeo y me sorprendió la cantidad de gente que me dijo, ¡ay, qué buen tip! Y es una frase que lleva mi padre diciendo toda la vida. O sea, yo desde que era pequeño, yo creo que después de mamá, papá, agua, pan, la siguiente palabra que dije fue voluntad. Porque en mi casa, mi padre había escrito un libro que se llamaba La conquista de la voluntad, que es una maravilla, que mi padre decía, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Todo se consigue a fuerza de voluntad. Entonces mi padre escribió un libro y sabe muchísimo de la voluntad, que yo ahora sé que es la corteza prefrontal, entonces he unido toda su sabiduría con lo que yo he ido aprendiendo. Entonces mi padre decía, ¿qué es la voluntad? La capacidad de posponer la recompensa. Entonces él durante años nos explicaba en sus conferencias, explica a día de hoy a sus pacientes, que el que es más libre, el que es capaz de posponer la recompensa. Es decir, yo ahora me quiero meter en el teléfono a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp, no lo hago, y espero 10 minutos. Ahora me apetece tomarme un vaso de agua, no lo hago. Y eso fortalece mi corteza prefrontal, que es la zona está adelante, la de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos, fortalece mi corteza prefrontal, me hace tener más atención, prestar más atención a los que me rodean, escuchar mejor, leer y enterarme de lo que leo. Es decir, tener más capacidad de profundizar por las cosas. Y aún te digo una de los niños. Quiero decir que a mí me parece que la clave hoy en día es conseguir, si tú me dijeras, 2 ideas claves de este podcast. Potenciar las cortezas prefrontales. Te lo iba a decir al final. No me hagas un spoiler, déjamelo para el final. Vale, te lo dejo para el final. Pero la corteza prefrontal es clave y eso es la fuerza de voluntad. Entonces, cuando uno tiene fuerza de voluntad y dice, yo quiero conseguir sacarme una oposición, que tengo que estudiar 3 años, entonces me tengo que encerrar en casa, tengo que evitar ir a las bodas, no tengo viajes, pero sé que la recompensa es muy grande. Ahí potencio corteza prefrontal. Quiero ser un muy buen deportista, pues tengo que limitar ciertos alimentos porque no me convienen. Quiero conseguir encontrar pareja porque tal, pues tengo que evitar parejas que no me convienen. Es decir, si quiero conseguir algo, y se ha visto hoy en día que la gente que se pone metas es gente que es mucho más feliz, con ese feliz que decimos entre comillas. Es decir, si yo tengo metas, sé hacia dónde me dirijo. Ese famoso Ikigai, del que hablan los japoneses, que es un concepto maravilloso. Carlos López Otín en este podcast maravilloso. El propósito de vida. Sí, pues lo voy a escuchar, que justo no te lo he escuchado. Que es una maravilla, que es que cuando consigues ese propósito de vida, sí, ese sentido, tengas 70 años, el otro día hablaba con un paciente de 75 años que me decía, le decía, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y dice, yo siempre dije que tenía que aprender arqueología antes de morirme y ahora ya por fin tengo tiempo, ¿no? Dije, este señor nunca va a tener nada grave en su estado de ánimo porque tiene
tienes siempre metas e ilusiones por conseguir, ¿no? Felicidad consiste en tener siempre ilusiones por algo, por aprender, yo te digo que si tuviera tiempo pues aprendería a cocinar bien, o aprendería otro idioma, o me encantaría hacer un curso de historia, no la vida da para lo que da, ¿no? Pero el hecho de tener ilusiones, las ilusiones alimentan el alma y hace que uno tenga menos posibilidades de deprimirse. Cuando uno no tiene ilusiones, el corazón se pone triste, el alma se entristece y uno puede caer en el pozo de la depresión. Por eso yo cuando tengo un paciente triste en consulta, siempre lo primero que busco es algo en lo que agarrarse. Ayudarle bioquímicamente, pero siempre algo en lo que agarrarse. Porque si te agarras a tu nieto, a tu padre, a un trabajo que te gusta, a una afición, es mucho más difícil que la depresión inunde tu organismo y te sientas mal. Pues Carlos habla del Ikigai y en su nuevo libro habla de otra palabra que apúntatela y cuando lance el podcast, que no será hasta noviembre, que se llama Shonagai, pero de eso ya hablaremos. Marian, yo me había subrayado de tu libro una frase que me gusta mucho de esto, dentro de esto que decías de la opinión, de las emociones, etcétera. Hablas de lo importante que es aprender a decir lo que se siente sin herir, pedir ayuda sin ser vulnerable, a hablar sin gritar, a escuchar sin juzgar, a compartir sin percibir amenaza. Esto me ha parecido como lección de apuntarte en el post-it. Sí, pues estas las ponemos para los tips del final, porque yo siempre en casa le digo a mis hijos que en casa lo que tenemos que hacer es hablarnos siempre bien, nunca gritarnos, y cuando uno hable el otro le escucha. Pues esto es como, son 4 chicos enanos, pero digo, bueno, como tips, ¿sabes? En casa siempre digo, porque como en mi casa siempre hay ruido, porque claro, con 4 niños pequeños pues siempre hay muchísimo ruido, siempre digo, se puede gritar de jugar, pero no se puede gritar para dirigirte a alguien. ¿Por qué? Porque cuando te gritan te sientes amenazado. Tienes que hacer esto. Automáticamente tu organismo se pone en estado de alerta. Y en los niños pequeños es terrible cuando les inundas de cortisol, porque eso tiene consecuencias en la edad adulta a nivel inflamatorio, depresivo. O sea, se ha visto que los niños que viven en ambientes donde hay gritos, en la edad adulta desarrollan más enfermedades que aquellos donde vivieron en ambientes donde todo era mucho más tranquilo, donde todo era mucho más amable, donde había cordialidad. O sea, un niño necesita tener unos padres que se quieren, que se respetan y que se tratan bien, o que no haya mucho grito. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que más ayuda es evitar juzgar. Nosotros tenemos un juicio interno y otro externo. El interno es que todo lo que nos va llegando genera algo dentro de nosotros. Desde cómo va vestido, cómo habla, cómo se expresa, con quién va, quién le acompaña, qué nos cuenta, qué nos dice. He veraneado no sé dónde. Y automáticamente eso genera algo en ti. Porque te gusta, porque no te gusta, porque te parece un sitio bonito, porque te parece un sitio horroroso. Y luego está cómo se lo dices, ¿no? Es decir, puedes callártelo. Luego puedes decir, pues qué sitio tan horroroso, la verdad es que me ha parecido un sitio terrible, demasiado hortera, demasiado pijo, demasiado no sé qué, demasiado, no hay playa, la playa es horrible. Y como esa forma de relacionarnos con la vida y con las personas genera algo dentro de nosotros, pues desequilibra nuestro nervio vago, el famoso cortisol. Es decir, cuando uno escucha y está dispuesto a escuchar, da igual lo que te digan, y decir, oye, pues cuéntamelo. A mí esto, ¿sabes? Una de las cosas en las que más me ayuda en mi vida, probablemente en lo que más, es con mis pacientes. Yo tengo pacientes de todo tipo, clase y condición. Entonces, desde el más pobre hasta un tipo famoso, desde un señor súper humilde hasta... Es decir, mira, te cuento una anécdota que te gustará. Tengo un señor que es camionero, que se recorre Europa, que es un tipo estupendo y que escucha tus podcasts, Cris. Y entonces, pues desde aquí le saludamos. Sí, es un tipo, me le encantará, le va a hacer una ilusión cuando le marque la cita. Y entonces va por toda Europa repartiendo cosas y vuelve a España y tal, y tiene su familia. Entonces, pero en un momento dado en el podcast escuchó pues, todo el tema de la depresión, se dio cuenta que él tenía una depresión. Pero por el trabajo no se atrevía a reconocer esa depresión. Entonces me mandó un correo y yo le ayudo siempre que, bueno, ha venido varias veces a consulta y le ayudo en todo lo que puedo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues él tiene una historia pues personal durísima, ¿no? Que cuando te la cuentan, pues es que lloras, te enfadas, gritas, le juzgas, no le juzgas, le quieres, le pegarías, ya me entiendes, ¿no? Es decir, te surgen todo tipo de emociones. Bueno, una de las cosas que yo más he aprendido es que para ser buen terapeuta, para ser buena pareja, para ser buen padre, para ser buen hijo, tienes que escuchar siempre sin juzgar hasta el final. O sea, es decir, que te lo cuenten y tú ya luego tú tendrás tu opinión interna sobre las cosas, te parecerán mejor o peor, pero no juzgues, porque cada uno tiene una historia. O sea, es que a mí me resulta tan difícil juzgar a alguien, Cris, porque en consulta luego ves lo que hay detrás. Yo me acuerdo, hace unos años,
había una persona, un tipo que había hecho mucho bullying a muchos compañeros de clase. Y su nombre, yo lo sabía, que este tipo había hecho bullying y que se había puesto muy mal con mucha gente, le echaron del colegio y tal. Y yo no le conocía personalmente, pero me había quedado con el nombre. Y este tipo acudió a mi consulta. Entonces yo, cuando vi el nombre y le vi entrar, supe que era él, automáticamente dije, este es el que hacía bullying. No sabes qué historia. Su padre abusaba de él, le pegaban en casa. O sea, era una historia terrible. Entonces, por eso vuelvo a comprender esa aliviar. Es decir, antes de juzgar, intenta saber que esa persona tiene su historia, esa persona tiene sus heridas, esa persona tiene un mundo emocional que quizá no sabe gestionar bien. Y yo lanzaría a los oyentes decir, es que este mundo funcionaría mucho mejor si inundásemos con esa comprensión que activa la oxitocina, perdona que vuelva al tema, porque automáticamente estás escuchando atentamente a la otra persona y en vez de decir, te juzgo, y encima te lo digo, y encima te miro mal, y encima ya no te trato bien, en vez de eso digo, oye, es que cada uno tiene su historia, es decir, cada uno tiene sus circunstancias, y si permitimos pues que cada uno haga las cosas lo mejor que puede, ayudando, este mundo iría muchísimo mejor. Claro, pero luego tengo la oportunidad de escribírtelo en tu muro, en tu feed de Instagram. Opino o exijo que tú te signifiques y que tengas una opinión de todo, ¿no? Cuando en el fondo escuchaba ahora justamente un podcast de Forme Semanal, que me encanta ese podcast, y hablaban precisamente de eso, ¿no? A la gente relevante que se le exige siempre como que tenga una opinión. ¿Y qué pasa si todavía no me he formado una opinión o no quiero expresar mi opinión? ¿Por qué se exige siempre que tengas una opinión determinada hacia algo, no? A mí me ha pasado, te voy a dar dos ejemplos. A mí me ha pasado alguna vez que en alguna entrevista alguien me ha preguntado algo de ese momento, que algo, pues la típica que está sucediendo en el momento, sea social, sea político, y toda esta opinión como psiquiatra, tal, no sé qué. Digo, mira, o sea, yo en estos momentos es un tema tan delicado que prefiero no entrar. Pero otro día leí una entrevista a Fernando Aramburu y que le preguntaban pues, sobre su opinión sobre el tema catalán. Y él dijo, mira, yo a día de hoy, yo dentro de unos años podré opinar sobre qué tal fue lo que ha sucedido. Ahora no tengo capacidad de opinar, ¿no? Y pensé, me encanta que haya gente que teóricamente le estás exigiendo criterio a todo, que te puede decir, oye, pues mira, es que ahora mismo no sé de este tema, ¿no? Y sabes una cosa que Cristina, me sucedió con el primer libro, me hicieron una entrevista en un medio escrito, que luego estuvo en internet, y había un tipo, lo vi en los comentarios, que no sabes cómo me insultaba. O sea, no sabes qué terrible. O sea, era una cosa de una agresividad, pero entrando en unos términos, y de verdad que yo pensaba, por Dios, o sea, qué horror. O sea, ¿sabes? Porque a nadie le gusta. Yo entiendo que haya gente que no le gusta lo que yo digo, pero ese ataque tan desmedido, y a los meses, este tipo vino a mi consulta, se pidió cita y apareció. Y me dijo, yo soy el que me meto contigo en internet. Pues, imagínate qué horror. Y entonces le dije, ¿y qué haces aquí? Le dice, pues mira, quiero que ya que dices que comprender es aliviar, que me ayudes a comprender porque estoy enfadado con el mundo. Y entonces se ha convertido en uno de mis pacientes más adorables y le quiero muchísimo, ¿no? Y ahora lo que hace es lo contrario. Ahora, en todos los comentarios intenta aportar al positivo, porque lleva 10 años que se dedica cada vez que alguien habla sobre el bienestar, sobre el equilibrio, sobre la salud mental, sobre la felicidad. Bueno, es que no sabes qué horror. Y entonces ahora se dedica porque está sanando las heridas que tenía en el pasado. Entonces muchas de estas personas que a veces, pues, por un lado esto que dices, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener opinión, los relevantes y los no relevantes. Y por otro lado, que claro, que hay muchísima gente que opina en internet, que opina porque como pues, tienes acceso a opinar y encima con un nickname y nadie filtra, porque es la ley de la jungla. Pero claro, detrás de esto hay sentimientos, hay personas que, yo siempre digo, yo intento trabajar y hacer las cosas lo mejor que puedo, pero siempre hay gente que en algo no le va a gustar. Y yo creo que por eso conseguir en un mundo en el que haya un poco más, ya sé que las palabras son así, ¿no? Pero tolerancia, ¿no? Que cada uno piensa, pero que haya gente que diga, pues mira, de esto no lo sé. ¿De qué opinas de las vacunas? Pues no lo sé. Y que no pasa nada porque alguien relevante diga no lo sé, no tengo criterio suficiente. Yo en mi caso, pues, uno dirá, me he vacunado o no me he vacunado, pero no voy a... Porque claro, si no, generas tal confusión en la opinión pública que la gente... al final está completamente desorientada y no sabe, porque no hay líderes de opinión. Tú ten en cuenta, Cristina, que hay muy pocos líderes de opinión. Entonces no sabes de quién fiar.